Entonces, una vez que vimos los tipos de, los tipos de variables aleatorias, discretas y continuas, que caracterizamos a cada una de estas, es importante que tengamos en cuenta que las variables aleatorias tienen modelos matemáticos, o existen modelos matemáticos, teóricos, que nos permiten describir a la distribución de probabilidad para los distintos valores de una variable aleatoria. Es decir, que podemos describir la población a partir de los datos muestrales, o sea, hacer inferencias estadísticas. Algunas de las más comunes para variables aleatorias discretas son la de distribución de tipo Bernoulli, también la binomial o Poisson, y en el caso de las continuas, tenemos a la normal, a la de t-student y también de chi cuadrado. Vamos a ver algunos ejemplos para discretas y en continuas, en particular la distribución normal. En el caso de una distribución binomial, un ejemplo de distribución discreta, vamos a ver que en este caso la variable aleatoria es la cantidad de éxitos en n repeticiones independientes entre sí, y lo que se hace en este caso es un conteo en n ensayos. Yo cuento los éxitos en n ensayos, en n repeticiones de un experimento. Aquí vemos lo que ya estuvimos hablando en los conceptos generales de distribución de probabilidades, un dominio, es decir, un rango de valores para la variable aleatoria x de tipo entre 0 y n. En este caso tenemos parámetros que nos permiten describir a esta variable, que se denominan p y n, y podemos calcular a la esperanza, a partir de estos valores, como esperanza, el producto entre p o la probabilidad de éxito, y los n ensayos, y a la varianza, bueno, también un producto de p, q y n. No es importante que tengan presentes exactamente cuáles son cada uno de estos, los significados de cada uno de estos valores, pero de esta manera está caracterizada a este tipo de distribución distribución de variable aleatoria discreta, ¿sí? En realidad acá se habla de probabilidad de éxito, Q es 1 menos P, recuérdense que son valores de proporción entre 0 y 1, ¿sí? Y aquí vemos aplicado un ejemplo en donde en este estudio lo que se trató de hacer es, considerando terapias alternativas para el tratamiento del insomnio con productos de origen vegetal, tratar de generar un modelo estadístico que permita validar un autotesteo, ¿sí? Una especie de autoevaluación de un efecto positivo sobre el sueño a partir del uso de productos de origen herbal, vegetal, ¿sí? Con los que se hace el tratamiento del insomnio. Y en este caso se puede observar las N repeticiones del ensayo, o sea, a lo largo de 20 noches, se evalúa la probabilidad de éxito. En este caso de tener una noche de sueño completo y no tener justamente el insomnio. Entonces vemos que en este caso, a lo largo de 20 noches, ¿sí? La probabilidad de tener es alta, ¿sí? Una probabilidad es alta, ¿sí? Si se tiene en cuenta que a las 9 o 10 noches, la proporción de personas que alcanzan el sueño completo es mayor, pero no así a los 20 días, ¿sí? Ese es el tipo del tipo de conclusiones que se puede sacar a partir de este tipo de variables aleatorias binomiales. Otro ejemplo es la distribución de tipo Poisson. En este caso, se hace un conteo de eventos a lo largo de un continuo de tiempo o del espacio. Son conteos por unidad de tiempo, conteos por volumen. Mientras que en el caso anterior, si bien eran un tiempo, que eran 20 noches, pero en realidad era la probabilidad de éxito, la probabilidad de tener un sueño completo cada noche, ¿sí? Y hasta 20 noches. En este caso, lo que vamos a ver es que aplicado tenemos un conteo de
accidentes, de muertes o de daños severos justamente por los accidentes, en esa escala de daño o de riesgo, podemos decir, asociado justamente a la fatiga. Esto en particular es un estudio realizado en conductores en rutas de Polonia. Y también, nuevamente aquí, similar al otro, la idea era generar una especie de modelo o método para justamente evaluar la calidad de no solamente del efecto del sueño, de la fatiga en los conductores, sino de generar propuestas de mayor seguridad vial, justamente para evitar o tratar de limitar la fatiga en los conductores, generando, no sé, espacios de descanso, señalética adecuada, etc. Y aquí vemos cómo se distribuye justamente esa probabilidad de que se produzcan accidentes, graves daños en la salud, o bien muertes, según las horas del día. Y se observa que, por ejemplo, hay una mayor concentración o una mayor probabilidad de que se produzcan no solo accidentes, sino accidentes con daños severo, con daños mucho mayores, en las horas de la madrugada, en comparación con las horas del día, ¿sí? Del día, tarde, noche, ¿sí? Lo mismo ocurre, o de manera similar ocurre entonces con accidentes no tan graves, e incluso con las muertes, ¿sí? Hay una mayor concentración en las horas de la madrugada. Es más probable, ¿sí? O hay un efecto mayor de las horas de madrugada sobre la fatiga en las rutas de este país. Y después tenemos como ejemplo de modelo de distribución continua a lo que se conoce como gaussiano normal. En este caso se representa con símbolos como una distribución, o una variable aleatoria continua, X, que se distribuye con una distribución normal, y los parámetros mu o esperanza y sigma de bioestándar. Este es el modelo de distribución continua más aplicado, incluso hay en trabajos de epidemiología y también de aplicación clínica, en donde la distribución o la información tiene una distribución que es muy similar al modelo normal. Por ejemplo, las mediciones sobre presión arterial, sobre colesterol en sangre, también los índices de masa corporal, por ejemplo. Vemos que es una distribución de tipo simétrica, es simétrica en torno a un valor, el valor central, 0, que corresponde al parámetro media, mu, o esperanza, mu, y es unimodal, ¿sí? Hay un valor también de moda, que es el más frecuente, que corresponde a este valor central. Como es una variable continua, tenemos valores del menos infinito al más infinito, y bueno, parámetros media, mu y desvío estándar. En este caso vemos una función de densidad para una variable aleatoria, para un modelo de distribución normal, con media mu igual a 0 y desvío a 1, o igual a 1, perdón, ¿sí? Esto siempre es más 1 menos 1. Vamos a ver aplicada un ejemplo del modelo de distribución continua. En este caso podemos ver gráficamente la función de densidad en este gráfico superior, la función de densidad para una variable, para la variable colesterol, HDL, en hombres adultos, ¿sí? Podemos ver en este caso que los niveles de colesterol, de este tipo de colesterol, del HDL, son cercanos a 1 milimol por litro, los que tienen mayor probabilidad de ocurrir, mientras que niveles inferiores y superiores decrecen, ¿sí? Por ejemplo, si tomamos, ¿no? En este caso, si tomamos un valor de 1 milimol por litro, por litro de sangre, vamos a ver que los valores cercanos, los valores de la variable cercanos a este 1, perdón, son justamente los más probables
los más probables de que ocurran, ¿sí? A diferencia de los valores más alejados a 1, ¿sí? Valores muy bajos o menores, por ejemplo, a 0,5 o mayores a 1,5 son valores con un área de curva menor y por lo tanto menor probabilidad. Y es lo mismo que podemos ver aquí. Si nosotros vemos este gráfico, el gráfico de la función de distribución para el colesterol, vamos a ver que la probabilidad es mayor para valores, por ejemplo, entre 1 y 1,5, ¿sí? Ahora bien, para valores menores a 1, la probabilidad es mucho menor, ¿sí? Eh, entonces, así, por ejemplo, aquí lo que decimos es que la probabilidad de que el hombre adulto tenga un nivel de colesterol inferior a 0,9, ¿sí? Corresponde a este área sombreada de la función de densidad. O sea, la probabilidad de que x sea menor o igual a 0,9, vamos a buscarla por acá, es de alrededor de 0,3, ¿sí? Es una probabilidad bastante baja, en comparación con la probabilidad de que tenga 1 o 1,5 milimoles por litro. Recordemos que el área bajo la curva en la función de densidad es el equivalente a el valor del eje de las y, ¿sí? Que corresponde a la probabilidad para la función de distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua, ¿sí? En este caso, no, con un modelo de distribución normal. Considerando el mismo ejemplo, vamos a ver otros casos, ¿sí? Suponiendo entonces nuevamente que el colesterol HDL en la población de hombres adultos tiene una distribución normal, ¿sí? Con X con media mu igual a 1,10 milimoles por litro y un desvío estándar, un desvío típico de sigma igual a 0,3 milimoles por litro. Entonces, yo a partir de determinar esos parámetros, puedo decir, o puedo preguntar, ¿cuál es el porcentaje de hombres de esta población que tienen niveles de colesterol entre determinados valores, entre 0,9 y 1,2? La probabilidad entonces de que incógnita X, ¿sí? Mi valor de la variable, esté en un valor entre 0,9 y 1,2 milimoles de colesterol HDL por litro de sangre. Entonces, lo que voy a hacer es calcular la probabilidad de que X sea menor a 1,2 y la probabilidad de que X sea menor a 0,9 para justamente tener esos valores, a partir de esos valores de probabilidad, identificar cuál es la probabilidad cierta de que esté entre 0,9 y 1,2. Vamos a marcar acá, este correspondería a 1,2, la probabilidad de que el valor de la variable sea menor a 1,2 milimoles por litro, y la probabilidad de que sea menor a 0,9. Recordemos, la función de densidad me está delimitando esa porción del área bajo la curva, ¿sí? Correspondiente a ese valor de la variable, x. ¿Sí? Aquí, ingresando siempre el parámetro 1,1, ¿sí? Que era la media mu, y el desvío 0,3, yo puedo asignar el valor de x de mi interés, y así obtengo las probabilidades. ¿Sí? La probabilidad entonces de que x, que el valor de la variable, sea menor a s. Si yo hago una resta entre esta área y esta área, la diferencia va a ser justamente el sector contenido dentro de este intervalo. El intervalo 0,9, 1,2. ¿Sí? Ese resultado, ¿sí? 0,63 menos 0,25 es 0,38, es decir, un 38%. Por ejemplo, si yo supiera que el rango considerado en términos adecuados o saludables para este contenido de esta concentración de colesterol en sangre, es entre 0,9 y 1,20, bueno, puedo saber que un 38% de estas personas, de estos hombres adultos evaluados,
tienen esos valores razonables, ¿sí? O considerados saludables de colesterol. Pero que tengo mucho más del 60% con valores superiores o inferiores. Y eso puede tener determinada implicancia en términos poblacionales sobre la salud de las personas. A modo de resumen, lo que tenemos que recordar un poco entonces es que tenemos estadística inferencial, hablamos de variables aleatorias, ¿sí? Que estas pueden ser discretas o continuas. Recordemos que las discretas toman números finitos de valores, y si toman números ilimitados de valores, pero siempre es, acuérdense, un conteo, el resultado de un conteo, perdón, y de sucesos, de una sucesión numerable. En cambio, las variables aleatorias continuas tienen o toman números infinitos de valores, ¿sí? Y siempre estamos hablando de intervalos entre dos intervalos, entre dos números de un intervalo, todos los valores infinitos posibles. En variables aleatorias discretas hablamos de función de probabilidad, ¿sí? Que es justamente, bueno, la descripción a través de los valores que puede tomar y las probabilidades de cada uno. Tenemos el valor de la variable aleatoria y la probabilidad de que cada uno de esos valores de la variable ocurra. Función de probabilidad. Mientras que en variables aleatorias continuas hablamos de función de densidad, porque es el área bajo la curva, ¿sí? De una función continua, es lo que representa la distribución de la probabilidad, ¿sí? Es función de densidad. Ahora bien, en variables aleatorias discretas, solo sabemos que la función de probabilidad siempre va a estar refiriéndonos a una probabilidad de un evento dado o de un valor dado de la variable mayor o igual a 0. Y la suma de todas las probabilidades para los valores de la variable va a ser igual a 1. ¿Sí? Es probabilidad. Entonces son valores entre 0 y 1. En cambio, en la función de densidad, solo tenemos un valor de x mayor o igual a 0, ¿sí? Y una probabilidad de x entre a y b. Recuerden, porque es no un valor exacto, sino un valor dentro de un intervalo de valores para la variable aleatoria x. ¿Sí? Y teníamos parámetros que nos permiten justamente describir de una manera a las variables aleatorias discretas y continuas. Los parámetros son esperanza y varianza, mu y sigma al cuadrado, que en el caso de las discretas son el resultado de la suma de los productos de los valores de la variable aleatoria por la probabilidad de que ocurra ese valor de la variable. Lo mismo con varianza, en términos justamente de los cuadrados de los desvíos entre esos valores, entre los productos de los valores de la variable y sus probabilidades, y la media. En variables aleatorias continuas, la idea es la misma, pero en vez de hablar de sumatorias, de esos productos o de esos desvíos, lo que tenemos es la integración de los valores, de los números, de la cantidad de infinitesimal de valores que yo puedo encontrar, acuérdense, entre los posibles valores de la variable. Y recuerden que son, eso también, son iteraciones que van desde un valor hasta otro valor. El resultado de esto es igual a 1, ¿sí? Si no, no podíamos saber valores exactos, porque el resultado de una integración de un mismo valor, por así decirlo, es igual a 0. ¿Sí? Entonces pasamos de sumatorias a integrales y de probabilidades a funciones de x. Funciones de x. Y gráficamente, todo esto se explica también en el caso de las variables discretas, con diagramas, por un lado, los diagramas en donde graficamos al eje de las x, en el eje de las x a la variable aleatoria, y en el eje de las y a la probabilidad de que ocurra ese evento, y teníamos una función de x, una función de distribución de probabilidad, donde representábamos probabilidades acumuladas, ¿sí?
veíamos la probabilidad hasta determinado punto de la variable, o la probabilidad para para ese valor exacto de la variable. En cambio, las variables aleatorias continuas, tenemos funciones de densidad, ¿sí? En donde tenemos determinada área bajo la curva para un intervalo de valores de la variable. Por ejemplo, en este caso graficada entre 4 y 6 sería. Y la función de la distribución de probabilidad, que nuevamente es el punto hasta el cual se observa determinada, el punto hasta el cual se observa determinada probabilidad para ese valor de la variable. Con esto finalizamos la clase número 6, distribución de probabilidades. Como verán, tiene mucha teoría que puede resultar de alguna manera complicada en un primer momento para entender, pero que luego con los ejercicios de la guía, que van a estar también en el campus, van a poder ir aplicando un poco de estos conceptos teóricos. Les recordamos que la idea es que puedan reconocer las variables aleatorias discretas y continuas, y algunos de estos conceptos teóricos con los cuales podemos describir estas variables. Y aplicar y entender que la probabilidad de que algún evento ocurra o va a estar definida justamente según la distribución de probabilidad para esa variable asociada. Con esto finalizamos la clase número 6 de distribución de probabilidades. Como habrán visto, la mayoría o la mayor parte de la clase son conceptos teóricos que pueden resultar un poco difíciles o complejos de entender, porque involucran mucha matemática, pero en definitiva, cuando realicen los ejercicios de la guía correspondiente, van a ver que tiene una aplicación directa y que básicamente pretendemos que puedan interpretar y reconocer, identificar, reconocer y aplicar estos conceptos justamente en la resolución de ejercicios, con ejemplos prácticos de los mismos. Y de esta manera puedan entender cómo las probabilidades justamente me permiten finalmente a mí identificar o tomar determinadas conclusiones a la hora de un estudio en el que aplico estadística para justamente conocer el estado de una población, de la población en estudio. Les dejo saludos y nos vemos en las clases.